Estamos nosotros con el tema de hemograma. ¿Y qué es un hemograma? Un hemograma es un examen que se realiza a todos los componentes que tiene la sangre. Está compuesto por 3 componentes, lo que es el plasma, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Dentro de lo que es un hemograma tenemos los componentes de un hemograma, es decir, cuáles son los componentes que nosotros podemos realizar cuando nosotros sacamos la sangre a un animal. Por ejemplo, lo que es la fórmula roja. En la fórmula roja vamos a contar el número de glóbulos rojos, también tenemos que contar el hematocrito, también tenemos que observar la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nos ayuda a transportar lo que es el oxígeno a todas las células del organismo. En la fórmula blanca vamos a observar lo que son los glóbulos blancos. ¿Qué nos interesa saber aquí? Nos interesa saber cuántos son los glóbulos blancos que vamos a encontrar en la sangre y además cuántos de ellos van a ser linfocitos, cuántos de ellos van a ser neutrófilos, porque tenemos diferentes tipos de leucocitos. Una linfocitosis se da cuando hay mucha cantidad de glóbulos blancos, pero que son los linfocitos. Los linfocitos son encargados de la inmunidad. Otro de los componentes del hemograma van a ser las plaquetas. Es muy importante saber los reticulocitos, porque los reticulocitos son células de las cuales provienen los glóbulos rojos, es decir, son un origen de los glóbulos rojos. Y de acuerdo a esto podemos clasificar a las anemias en regenerativas o regenerativas. Las regenerativas van a ser aquellas en las que encontramos los reticulocitos en gran cantidad y las anemias no regenerativas son en las cuales encontramos deficiencia de los reticulocitos. La anemia se clasifica en regenerativa y no regenerativa. La regenerativa es por cambios así drásticos que sucede dentro de este. Por ende, se puede decir que es por, digamos, hemorragias agudas. Esto puede deberse a algún traumatismo que el animal o la persona haya sufrido. También podría ser por un proceso patológico que también causaría que haya una hemorragia interna. Y también defectos en la coagulación que puede tener la mascota. Ahora, también está la hemólisis. La hemólisis es la muerte de los eritrocitos. Puede haber anormalidades intrínsecas e extrínsecas. O sea, quiere decir anormalidades del propio cuerpo o anormalidades de un ser externo. Las no regenerativas son ya a causa de un cambio lento. No va a ser drástico como las regenerativas. Va a ser un cambio lento y estas se dividen en 2. Puede ser por la falta de estimulación de la eritropoyetina. Recordemos que la eritropoyetina viene siendo la hormona de la creación de los eritrocitos. Ahora, esta se puede deber por un déficit de hierro, un déficit de vitamina B12, un déficit de ácido fólico. También puede deberse al mismo déficit de la misma hormona. Ahora, vendría lo que vendría siendo la proliferación o maduración de eritrocitos defectuosa. Los eritrocitos, gracias a la eritropoyetina, se van a producir, pero para esto también tienen que madurar de reticulocitos a eritrocitos. Dentro de esta maduración pueden haber defectos y estos defectos pueden deberse a plasias medulares o síndromes mielodisplásicos o infiltraciones de la médula ósea. Todos estos tienen en común que el desarrollo de los eritrocitos que se da en la médula ósea va a ser dañado y esto va a causar lo que vendría siendo una anemia no regenerativa. Como les hacía saber hace un momento, un hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que tenemos en relación a la cantidad de sangre total. Para realizar este procedimiento nosotros necesitamos un capilar. Este capilar es un tubo muy pequeño que va a albergar toda la sangre para realizar la prueba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que llenar este capilar hasta el 75% de su capacidad. Se va a utilizar un sellador para evitar que la sangre se baje del capilar. El capilar es un tubo que tiene huecos en ambos lados, ¿no? Entonces se procede a hacer el sellado. Ahora, esto se tiene que llevar a una centrifugadora. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que los glóbulos rojos que están en toda la sangre bajen hacia la superficie. Y aquí nosotros tenemos un hematocrito que hemos realizado en el laboratorio con la ayuda de la centrifugadora. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Podemos observar poca cantidad de glóbulos rojos, es decir, que este individuo presenta tal vez una anemia. Vamos a ir con el conteo de los glóbulos rojos y también el conteo de los glóbulos blancos. ¿Qué es lo que realizamos? Nosotros tenemos que realizar una dilución de sangre que tenemos aquí en nuestra muestra, siempre identificada, en este caso nuestra paciente era Noelia. Tenemos que obtener una dilución 1 en 200. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 1 microlitro de sangre que tenemos que diluirlo con 200 microlitros de solución salina. Entonces, en ese sentido podemos decir que si tenemos, por ejemplo, 10 microlitros de sangre, el factor de dilución es el soluto sobre la solución. ¿Y cuál es nuestro soluto? Nuestro soluto es aquel componente que se encuentra en menor cantidad y en este caso es la sangre.
Y como sabemos que una solución está compuesta por el soluto más el solvente, decimos que en este caso la solución van a ser los 10 microlitros de sangre más los 1880 microlitros de solución salina, que en realidad son 1,8 mililitros, ¿no? Sacamos con nuestra micropipeta. Estos son 10 microlitros de sangre y siempre tenemos que limpiar la punta de este tip para evitar llegar a ocasionar falencias en nuestros resultados. Y lo mezclamos con nuestra solución salina. Y esto se hace con cuidado, porque tenemos el peligro de llegar a hemolizar a los glóbulos rojos. ¿Qué es la hemólisis? Es la destrucción de los glóbulos rojos. Una vez vertido todo el contenido de los glóbulos rojos, tenemos que desechar el microtip y procedemos a homogeneizar la mezcla, es decir, a mezclar los dos componentes de la solución. Una vez que tenemos esto, tenemos que llevarlo a la cámara Neubauer. La cámara Neubauer es una cámara que nos ayuda al conteo tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos y en algunos casos de algunos parásitos. Podemos observar de la cámara son estos cuadrantes. En estos cuadrantes que se encuentran en color celeste vamos a nosotros poder contar los glóbulos blancos y en estos cuadrantes que se encuentran al medio vamos a observar los glóbulos rojos. Y tenemos que empezar a contar de cada cuadrante cuántos glóbulos rojos hay. Por ejemplo, tenemos aquí 76 glóbulos rojos, aquí 78. Algo muy importante que hay que tener en cuenta al momento de realizar estos conteos en el laboratorio es saber que entre cuadrante y cuadrante no puede haber una diferencia de 20 glóbulos rojos, porque estaríamos haciendo un procedimiento incorrecto. Vamos a llegar a contar cada uno de estos glóbulos. Entonces tendríamos aquí 76 más, y tenemos nosotros el factor de dilución. Entonces decimos que nuestro factor de dilución es 200 y lo multiplicamos todo esto por 50. En realidad 50 es un factor que ya está establecido, que siempre tiene que utilizarse y que viene de lo que es la capacidad de volumen que tiene para albergar la cámara Neubauer. Y esa sería la cantidad de glóbulos rojos que tiene nuestro paciente. En este caso nosotros tendríamos un paciente con anemia porque el rango que es referencial para lo que son los caninos va de 5 millones a 9 millones de eritrocitos por micrómetro.